en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, aleluya. Puede tomar asiento. Aleluya. En esta hermosa mañana quiero predicar bajo el tema: no desciendas, quédate donde Dios te llevó. Lo voy a repetir otra vez. No desciendas, quédate en el lugar donde Dios te llevó. Hace unos meses regresé a estudiar el libro de Génesis y llevo estacionada aquí unos cuantos meses estudiando este libro. Cuando empezamos a la serie de consagrando nuestros sentidos para Dios. En ese capítulo, en ese libro de Génesis, yo creo que sacamos todas las prédicas de esa serie, porque ahí fue que todo comenzó, pero también fue ahí donde todo se corrompió. Y mientras estudiaba el capítulo 12 de Génesis, donde comienza la historia de Abraham, y ver la fidelidad de Dios sobre su vida y la generación que vino después de Abraham, y ver el nivel de obediencia de este hombre, me bendijo mucho. Pero lo más que me bendijo fue que, a pesar de que Abraham fue conocido como el padre de multitudes, el padre de la fe, a quien Dios se le aparecía y le hablaba, Abraham no era perfecto. El padre de la fe no era perfecto. Pero a veces hay errores que nos pueden costar la vida. Y no solamente la vida espiritual, nos pueden costar la vida. Y mientras estudiaba el capítulo 12 y ver cómo Abraham escuchó a Dios y se movió en obediencia, bendijo mucho mi vida, porque Abraham no conocía la voz de Dios. Él escuchó la voz y obedeció. Y nosotros tenemos la voz adentro y que mucho nos cuesta obedecer. Nosotros tenemos la voz adentro porque el Espíritu Santo nos habita. Y teniendo la voz adentro no discernimos porque no obedecemos, porque cuando tú conoces la voz, tú haces lo que esa voz te diga. Y tú caminas en pos de esa voz. Y quiero que me acompañen a Génesis 12. Voy a estar leyendo desde el capítulo 1. Voy a usar varios versículos. Cuando lo tenga me dice amén. Génesis capítulo 12. Si se puede poner de pie en reverencia a la palabra, oramos y leemos la palabra en el nombre del Dios Trino. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas algunas familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su esposa, a Lot su sobrino, y todos los bienes que había acumulado y a las personas que había adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Versículo 7. Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor porque se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa. ¿Dónde están las montañas? Arriba, al oriente de Betel, y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y Jai al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente al Negev. Pueden tomar asiento. Primero vemos que Dios le da una instrucción a Abraham. Le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar.
Y tenemos que entender, para sentar una base en este mensaje, que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y que Ur de los Caldeos era un pueblo que estaba ubicado al sur de Babilonia. Un lugar sumamente idólatra y controlado obviamente por un sistema babilónico y corrompido para preservar una generación. Y cuando entramos a estudiar el simbolismo de lo que significa Babilonia, vamos al Viejo y al Nuevo Testamento. En primer lugar, Babilonia tipifica rebelión a Dios. En el capítulo 11 de Génesis, el pueblo empezó a edificar una torre porque su interés era llegar hasta el cielo, pero en ningún momento involucraron a Dios en el asunto. Yo no sé cuántas torres babilónicas hemos edificado en nosotros en el corazón, porque a veces edificamos sin preguntarle a Dios. Y a veces queremos llegar a lugares donde Dios nos dice que no, pero nosotros insistimos. Y así era este pueblo. Comenzaron a edificar una torre porque ellos querían llegar al cielo, pero en un esfuerzo humano porque Dios no estaba en el asunto. En segundo lugar, Babilonia representa la opresión. Y vemos en el libro de Isaías 47 del 1 al 15, donde dice que se ve a Babilonia como una virgen hija de Babilonia, caída y deshonrada. Babilonia se convierte en un símbolo de imperio de opresión que eventualmente sería derrotado. Y vemos en el libro de Daniel que también tipifica la idolatría. Porque el rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro que él quería que todo el mundo adorara esa estatua. Y esto muestra cómo Babilonia es una fuerza que exige lealtad absoluta, aunque eso vaya en contra de lo que Dios quiere. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Babilonia es la ciudad corrupta y pecadora que será destruida en el fin de los tiempos. De ahí sacó Dios a Abraham. Porque en resumen, Babilonia en la Biblia es un poderoso potencia, símbolo de rebelión, de opresión, de idolatría y de corrupción. Dios le dijo: sal de ahí a un lugar que yo te voy a mostrar. Dios le dijo: ¿a dónde? ¿Cómo entonces Abraham inicia una travesía hacia Canaán si él no sabía a ciencia cierta a dónde iba? Y Canaán significa lugar de descanso, paz, salvación, restauración y promesa. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, del lugar de la corrupción, del lugar de la idolatría, del lugar donde no había nada, lo que había era rebelión contra Dios, para llevarlo a un lugar de paz, de descanso, de restauración, de salvación, de paz, de provisión, de promesa. Que Dios sacó a Abraham de ahí para llevarlo a un mejor lugar. Dios le dijo: vete de esta tierra que no va a producir el propósito ni el cumplimiento. Y lo lleva a la tierra donde Dios iba a cumplir lo que Dios habló sobre Abraham, pero también sobre su generación. La tierra donde hoy estás por obediencia, hoy producirá para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Aleluya. Hay multiplicación, más no estancamiento. No importa lo que te puedas encontrar alrededor, si Dios te llevó ahí, permanece. No importa si cuando llegues al lugar de destino las cosas no son como tú quieres, permanece, no descienda. No importa si cuando llegas te encuentras que no era lo que yo quería ni lo que yo pensaba, pero si Dios te llevó ahí, permanece, porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios no hay sombra de variación. Dios no se equivoca. Si Dios te llevó a ese lugar, permanece. Aleluya. El beneficio de ir donde Dios está o donde Dios te lleva es que la voz que tienes adentro te guía. Lo que pasa es que a veces con nuestras acciones tomamos nuestras decisiones y apagamos la voz del Espíritu Santo porque subimos la voz de nuestra emoción y de mis deseos y de mis caprichos y de lo que yo quiero. Y el Espíritu Santo dije: espérate un momentito.
como Él quiere hacer lo que Él quiere, yo le voy a dejar, como dicen en Puerto Rico, yo le voy a dar gabela. Ahora, cuando Él dice jalar, entonces no culpemos al diablo de nuestras malas decisiones, porque fuimos nosotros los que nos metimos ahí. Y cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, como él no sabía dónde iba, Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Abraham venía de una familia que era idólatra, que adoraban a otros dioses. Y fíjate que el papá de Abraham, Taret, era astrólogo. Abraham se crió en estas creencias. Y a pesar de que era astrólogo y creían en otros dioses, era gente espiritual porque en algo creían. Usted sabe que la gente, cuando practica diferentes religiones, en algo creen. Aunque estén invocando otras cosas, pero en algo creen. Creen en algo que es espiritual, que es algo que es más, que está por encima de ellos. Si vamos a la gente que practica la santería, la brujería, en algo ellos creen. A la gente que practica el budismo, en algo ellos creen. Esa es su espiritualidad. Pero Dios quería que esa espiritualidad y esa fe y esa creencia fueran transferidas a Abraham, para que Abraham creyera aún sin haber conocido la voz de Dios. Porque a Abraham nunca se le predicó a Dios. Abraham nunca escuchó la voz de Dios. Abraham no sabía quién era Dios, pero esa voz que escuchó provocó algo en él que le dice: yo voy a seguir esta voz. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Él sin dudar ni preguntarle a Dios: pero ¿y por qué? ¿Para dónde es que tú me llevas? Porque es que a veces queremos Mire, si Dios nos revela todo lo que Él quiere hacer que en nuestra vida, nosotros no vamos a caminar. Porque todo lo que Dios te pide a ti y a mí va totalmente contrario a lo que tú y yo sabemos, a lo que tú y yo dominamos, a lo que tú y yo controlamos. Dios nos pide por encima de nuestras capacidades y por encima de nuestras habilidades, para que nadie se lleve la gloria sino Él. Aleluya. Entonces, Abraham sale. Y es impresionante cómo él, sin conocer, pudo discernir la voz de Dios y la siguió. La Biblia nos relata que él le dio la guía completa de la travesía, lo que me revela que Abraham fue guiado totalmente por el Espíritu y por la voz de Dios. Y hay momentos que para poder salir y llegar al lugar de cumplimiento, te tocará salir de tu tierra y de tu parentela. Hay tierra y parentela que representa lo que representa Ur de los Caldeos. Hay tierra y hay parentela que representan la opresión. Hay tierra y hay parentela que representa la soberbia y el orgullo. Hay tierra y parentela que si no nos desprendemos, nos vamos a quedar en Ur de los Caldeos y no vamos a salir a la tierra de la promesa. Dios no sacó a Abraham solo de la tierra ni de la parentela, sino que Él preservó una generación para que no sirvieran otros dioses. Dios no solo quería guardar a Abraham, porque cuando Dios te saca a un lugar, Dios está preservando tu generación. Cuando Dios te trae de tierra lejana y te planta en un lugar, Dios está preservando una generación. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos dice que hagamos y nos quedamos en el mismo lugar? Abraham no sabía dónde iba, él solamente confió y salió porque él sabía que Dios lo iba a llevar a un mejor lugar. Y fíjate que dice la palabra que Abraham ya había llegado a la tierra que Dios le había mostrado. Él llegó a Canaán, lo leímos en los versículos anteriores. Él llegó allí y cuando llegó se encontró con el Señor. Y Dios le habló y le dijo: a ti, a tu descendencia le voy a entregar esta tierra. Y allí Abraham edificó un altar para honrar a Dios, para invocar su nombre y también para adorarle. Ese altar en ese lugar le recordaba a Abraham que ahí Dios se encontró con él, que ahí él se encontró con Dios y que ahí escuchó la voz de Dios.
Pero, ¿qué pasa cuando llegas al lugar que Dios te dice que ahí es el lugar y se desata la primera prueba de fe? ¿Qué pasa cuando te mueves en la voluntad de Dios y estás donde Dios te dijo y viene la primera prueba? Y ahí mismo en el capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 10 en adelante, mire lo que pasó. Les cuento. Dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sara, mira, que tú eres una mujer hermosa. Y cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me traerán bien debido al interés que tienen en ti. Después vamos a leer lo que dice más abajo. Unas versiones dicen que hubo una gran hambruna. Y estos tiempos de hambruna muchas veces vienen precedidos por tiempos de sequía. Y cuando los tiempos de sequía vienen, se afecta el ganado, se afecta la agricultura porque la tierra no produce, se muere el ganado, se afecta la economía, se afectan los cultivos, a su vez hay escasez económica, porque la hambruna puede matar los recursos terrenales. Manos la fuente eterna. Y dice que en ese momento la hambruna obligó a Abraham, no fue Dios, a que descendiera. O sea, que fue la circunstancia lo que obligó a Abraham a descender. Y si él descendió es porque estaba en un lugar alto. Él estaba en la tierra de la promesa, en las alturas, donde allí se encontró con Dios. Pero él se enfocó en la hambruna, en lo que estaba pasando a su alrededor. Y entonces dijo, pues como aquí hay hambre, yo me voy. Y yo tengo que decirte que esos tiempos de hambruna no vienen de la noche a la mañana. Porque un tiempo de hambruna, la misma tierra va avisando cuando va a haber sequía. Pueden haber sido meses o años que ya la tierra estaba dando una alerta de que iba a haber una sequía en ese lugar. Él no descendió de la noche a la mañana porque el camino de Betel hasta Egipto era bastante largo. Él tuvo que haber considerado la idea de bajar hacía tiempo. Y cuando vio que ya los recursos de la tierra se estaban agotando, en vez de ir a Dios, descendió. Descendió a Egipto. Abraham descendió a Egipto a buscar en otro lugar lo que ya Dios le había dicho que estaba en otro. Y esa palabra descender tiene un simbolismo muy importante porque Egipto simboliza el mundo. Simboliza volver a donde Dios nos sacó. Simboliza volver a las mismas prácticas que antes practicábamos. Y vuelvo y digo, la ruta para descender, esto no es de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual cuando estamos en un lugar de altura y empezamos a descender? Empezamos a buscar en Egipto lo que Dios te dijo ya que no está ahí. Y las señales de descender se notan, pero queremos ocultarlas detrás de una falsa espiritualidad y santidad. Y nos escondemos, santos, holy, holy. Y estás descendiendo y no nada más eso. Cuando Abraham descendió, se llevó a su esposa y todo lo que tenía. Que cuando nosotros descendemos, nos llevamos enredado a todo el que está con nosotros. Esto es un efecto dominó. No nada más se afecta el que desciende, sino también el que va con él.
Si tu esposo estás descendiendo, te vas a llevar a tu familia. Si tú estás descendiendo en tu vida espiritual, te vas a llevar a tu esposa, te vas a llevar a tus hijos y vas a contaminar una generación que Dios está preservando en este tiempo. Mientras vas a Egipto, te vas a corromper, porque nosotros somos el lugar donde estamos. Y dice la Biblia que cuando él descendió, Abraham se estableció en Egipto. Él no fue de pasada. Él se estableció allí. Y Egipto viene del griego Mitzrayim, que significa lugar de encierro, de miseria, de tribulación, de restricción, de opresión, de angustia. Él salió de la tierra de salvación, de provisión, de promesa, de descanso, de paz. Y por no buscar en Dios, por no esperar en Él, descendió a Egipto, a la tierra de opresión, de restricción, de miseria. Por no esperar en Dios. Descendió. Descender significa bajar o abandonar por voluntad propia un lugar de altura. Porque él bajó porque quiso. A él no lo obligó Dios, porque Dios no obliga. A él lo obligó la circunstancia. Y a veces nosotros somos como Abraham en esa temporada de su vida, que nuestras circunstancias nos obligan a buscar en Egipto lo que está en Dios. Pero como buscar a Dios cuesta y hay que pagar un precio que tú y yo a veces no queremos pagar. Queremos la vía rápida porque lo más fácil es volver a Egipto. Lo más fácil es descender, porque yo no sé si usted, los que han subido las cuestas, las haldas, las montañas, es bien difícil subir, porque yo hasta rodando bajo. Yo me encomiendo a Dios y yo hasta rodando bajo, así llegué pelada abajo, pero rodando llego. Pero es bien difícil escalar. Hay momentos en que uno no va a poder subir, pero uno lo sigue intentando. Es bien difícil escalar, subir. Y también descender significa cambio de ubicación física, del significado bíblico, que indica el estar cerca o lejos de Dios. Dice la Biblia que él había establecido la tienda en la altura de la montaña de Betel. ¿Usted sabe qué significa Betel? Casa de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que ser intencionales, tenemos que buscar los significados. Betel no está ahí por Betel, Betel tiene un significado. La ruta de Ur de los Caldeos hasta donde llegó Abraham, esa primera parada, eso es bien importante, porque lo sacó de Ur, de la ciudad de la idolatría, de la soberbia, del orgullo, para llevarlo a la casa de Dios, a Betel. Y allí en la casa de Dios fue que él estableció el altar. Allí en la casa de Dios fue que Dios le dijo: yo voy a hacer un pacto contigo y a tu generación yo le voy a dar esta tierra. No fue en Ur y tampoco en Egipto, porque Abraham puso la mirada en la hambruna y se olvidó de la promesa. Y eso nos pasa a nosotros los creyentes. Cuando viene la prueba, nos olvidamos que Dios habló primero y por encima de esa prueba. Nos olvidamos que hay una palabra que nos sostiene, que es eterna. Y a su vista vio que había hambre, que había sequía en el lugar de la promesa y se fue a Egipto porque allí había comida. No todo lo que parece ser es. Porque a lo mejor hoy tú te encuentras en una prueba donde a lo mejor tú ves escasez. Un trabajo no te va a resolver el problema. Una relación con alguien no te va a resolver el problema. Romper noche en un turno no te va a resolver el problema. Irte de noche a buscar qué no te va a resolver el problema. La droga no te va a resolver el problema. El alcohol no te va a resolver el problema. Tu problema se resuelve cuando mires arriba y digas: yo me rindo, yo soy tuyo, haz como tú quieras conmigo. Aleluya. Porque había miseria en la tierra donde Dios lo llevó, pues él decidió retroceder, descender. Porque cuando empezamos a poner la mirada
en lo que está pasando alrededor, nuestra fe empieza a menguar. Cuando quitamos los ojos de la tierra, de la promesa, y los ponemos en la prueba, entonces la prueba tiene una voz más alta. El beneficio nunca ha estado en la tierra, sino en el Dios que creó esa tierra. Pero a veces nosotros nos enfocamos en la tierra y nos olvidamos del Dios que nos llevó a esa tierra. Y pensamos que el beneficio es lo que yo hago, el trabajo que yo hago, la inteligencia que yo tengo, que yo llegué a esa tierra porque yo caminé, yo hice, yo, y el yo, y el yo. Cuando tú estás donde estás porque Dios te plantó y te trajo a ese lugar. No es por tus habilidades, ni por lo que tú sepas. Porque aquí hay gente que lo ha abandonado todo por seguir a Cristo. Y cuando Jesús llamó a sus discípulos que estaban ocupados porque ninguno de ellos estaba haciendo nada, ellos dejaron todo por seguir a Cristo. Y a veces Dios nos llama, ay, pero es que yo tengo que trabajar. No, es que yo tengo ahora, me metí yo no sé qué, en cuánta clase hay y son los miércoles. No, pastora, no puedo ir a la iglesia, no. No, es que ahora yo estaba orando por ese trabajo, pero ahora tengo que ir los domingos a trabajar. No, yo oraba por la mañana, pero es que yo me levanto tan cansada, pastor, usted no sabe. Yo por la noche, Jesús, María y José, hasta que llego a esta y me acuesto a dormir. Y empezamos a desconectarnos de la voz. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Ese tiempo de hambruna no vino de la noche a la mañana, pero él se empezó a enfocar en lo que estaba pasando alrededor y empezó a desconectarse porque él no le preguntó a Dios. Después dice, cada vez que Abraham, y consultó a Abraham a Dios, pero él nunca le consultó a Dios para tomar esa decisión de descender. Y a veces esperamos por la voz cuando ya sabemos la respuesta, porque el Espíritu Santo nos avisa cuando hay peligro. Y yo estoy segura que si Abraham hubiese preguntado a Dios, desciendo. Más adelante en el capítulo 26, si no me equivoco, Isaac repite el mismo patrón. Pero cuando él iba a descender, Dios le dijo, no desciendas, quédate en este lugar y planta en este lugar. En el desierto abrió los pozos, porque no descendió. Aleluya. Dios quería probar si la misma fe que lo llevó a obedecer, su voz, sería la misma que lo iba a sostener en la prueba. Entonces, ¿a qué dirección vamos cuando tenemos dificultades? ¿Permanecemos en la promesa sostenidos por el Espíritu Santo? ¿O descendemos a Egipto gobernados por nuestras emociones? Vemos la hambruna, hablo del caso de Abraham, pero ¿qué es lo que representa la hambruna hoy en tu vida y en la mía? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu finanza? ¿La ansiedad? ¿El trabajo que tienes? Que ves al jefe y no puedes bendecirlo. Y tú lo ves y donde están sus pies ahí tú le quieres ver la cabeza al jefe. ¿Cuál es la hambruna hoy? ¿La rebelión de tus hijos? ¿La enfermedad? ¿La depresión? Los vicios que a veces nos controlan y nos dominan. ¿Cómo se llama tu hambruna hoy? ¿El matrimonio? ¿La relación con tus padres, con tus hermanos? Entonces, en el lugar de permanecer en lo que Dios habló y permanecer en los lugares altos, descendemos.
Y nos toca a nosotros subir. Porque en el principio Dios bajó a habitar con el hombre. Pero cuando el hombre pecó, ahora le toca al hombre buscar a Dios. Cuando Moisés subía al monte, la voz bajaba. Nos toca a nosotros buscar las alturas en la presencia de Dios. Dios no te va a hablar en la llanura, donde estás enfocado en todo, en el ruido que está haciendo la circunstancia. Dios te puede hablar ahí si tú sacas la mirada de la hambruna. Dios nos puede hablar en la llanura, ya que estamos en Egipto. Nos puede hablar ahí en el momento en que nos desconectamos del sistema corrupto de Egipto. Porque eso es lo que representa Egipto, un sistema que te atrae, un sistema que gusta. Porque ahí están todos los placeres de tu carne y la mía. Todos los caprichos que queremos, que Dios no te los puede complacer, porque si te los da te pierde. Pero tú y yo no podemos entender eso, porque estamos muy enfocados en otras cosas y otras cosas se vuelven más importantes que Dios. No es que yo oro en casa porque yo tengo una relación con Dios en casa. ¿Y cómo que arrancamos de la Biblia entonces cuando dice, no dejes de congregarte? Como muchos tienen por costumbre. Y otras cosas comienzan a ocupar el lugar de Dios. Usted no sabe que tú puedes venir a la iglesia, un abrazo de alguien te puede sanar. Que la palabra de un hermano te puede restaurar. Que la palabra que salga del altar es lo que tú estás esperando. Porque a veces no, yo me quedo en casa. Allí yo me congrego por YouTube. Yo escucho, cuando ustedes ponen la prédica los lunes, yo le escucho. El otro día le estaba diciendo a alguien, no recuerdo. Es lo mismo cuando usted se sienta al frente de una chimenea de verdad o de embuste. Es lo mismo. Es lo mismo que usted se congregue por YouTube que venir a la casa del Señor. Sal de Egipto. Y si tú estás en Canaán, no desciendas, permanece. Aleluya. Cuando empezamos a cambiar el lente de nuestra visión, comenzamos a menguar en nuestra fe, y como comenzamos a menguar en nuestra fe, se acabaron las sabias decisiones. Porque entonces se afecta nuestra intimidad con Dios y comenzamos a descender. Y mientras ya estamos descendiendo, ya la emoción se va entronando donde se supone que está entronada la fe. Y empezamos a normalizar. Y empezamos a ver a Egipto como una tierra, guau, allá hay comida. Guau, allá hay agua. Allí yo tengo lo que Dios me dijo que me iba a dar, pero no me dio. Empezamos a normalizar Egipto. Porque cuando la emoción nos gobierna, la decisión que tomas te lleve a lo que tienes entronado adentro. Y si lo que tienes entronado adentro nada más es lo que a ti te pasa, porque lo que a mí me pasa es lo peor. Pastora, usted no sabe. No, yo no sé, pero Dios sí sabe. Así como usted es la pastora. Yo hoy estoy aquí predicando por gracia y por fe. Y estoy predicando de lo que vivo. Porque yo no me puedo esconder que, yo soy la pastora perfecta. No lo soy. Sorry. Si usted quiere una pastora perfecta, mira, pastora Mónica está ahí. Pastora Elsa, pastora Yoari, las demás, yo no. Bendito, ellas tampoco. Ellas son como su pastora. Pastor. No lo soy. Yo predico porque a mí esta palabra me confrontó. Y porque en un momento determinado en estos meses,
Yo me encontraba en esa situación y me empecé a enfocar en lo alrededor, en lo que está pasando. Todo puede ser así. Señor, haz algo. Y el Señor ahí, tranquila, ten paz. O yo soy la única que me desespero, yo soy la única que desespera aquí. Y cuando el Señor me dio esta palabra, yo decía, wow, qué peligro hay en descender. Cuando no empezamos a ver con nuestros ojos espirituales que en muchas ocasiones Dios habla y no vemos, y Dios habla y no vemos. Entonces empezamos a buscar donde Dios no habló. Y justificamos nuestra falta de fe y nuestras malas decisiones. Porque pues yo lo estoy haciendo por mi familia. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Yo lo estoy haciendo por ellos. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Es que Dios sabe lo que a mí me cuesta esperar. Que esto es demasiado duro para mí. Usted no sabe, pastora, después que yo me moví en fe, ahora no tengo mucho trabajo. Ahora como que todo es peor. Si Dios a ti y a mí no nos prueba en el lugar de asignación, jamás tendremos el carácter para sostener la bendición que fluye de la tierra prometida. Lo que pasa es que queremos llegar a la tierra, pero no queremos ser probados. Cuando el pueblo de Israel salió, ellos no se montaron en un avión para llegar a la tierra. Ellos cruzaron el desierto. Y entonces Dios nos habla de cosas maravillosas que van a hacer con nosotros, pero no tenemos el carácter. Y en la prueba es que Dios nos fortalece y crea ese carácter. Porque en los tiempos buenos ese carácter no se ve. Pero cuando viene la dificultad, revelamos realmente quiénes somos y de dónde está Dios en nuestra vida. Si estás donde Dios dijo, es necesario que seas formado y que tu fe sea inamovible. No es tener fe hoy y mañana no, porque vino la prueba, ya no tengo fe. Es permanecer en ese lugar donde Dios te llevó, donde Dios te plantó. No puedes descender y rendirte una y otra vez cuando las cosas no son como tú quieres, cuando las cosas no son como a nosotros nos parece, cuando encuentras que en el lugar donde Dios te habló y te plantó, viene la prueba. Es que Dios quiere crear un carácter para que puedas resistir la gloria que Dios va a derramar sobre ti, sobre tu casa. Es necesario que permanezcamos en el lugar donde Dios nos llevó y que no descendamos. Tú decides si te quedas en la tierra prometida o desciendes al lugar de cautividad. Esto es cuestión de decisión. Esto es cuestión de permanecer y decidir por Cristo. Y no descender, porque cuando descendemos reflejamos que Dios no es el todo en nuestra vida. Y que Dios no es el más que suficiente. Y que Dios no nos puede restaurar. Y que Dios no nos puede sanar. Y empezamos a buscar rutas alternas porque queremos todo rápido. Por eso a veces repetimos procesos. Y repetimos las mismas cosas. Peleamos las mismas cosas. Seguimos envidiando a la misma gente. Seguimos sintiéndonos rechazados en los mismos lugares porque no queremos renunciar a eso. Queremos seguir cargando la cautividad de Egipto, cuando hace rato Dios te dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Lo que Dios muestra es eterno. Lo que Egipto te puede dar es pasajero. Aleluya. Y nos seguimos justificando y usamos la Biblia para justificar nuestra falta de fe. Cuando estudiamos la ruta que Abraham tomó de Ur de los Caldeos hasta Betel, no fue la misma que tomó cuando regresó, cuando descendió a Egipto. Porque es que a veces no queremos que la gente vea que estamos descendiendo y nos vamos por otra ruta. Y hace rato, mira, la obra, hace rato es visible, lo que no lo ve somos nosotros. Y tomamos rutas alternas para que nadie se dé cuenta.
Eso es usted que se esconde, pero de Dios nadie. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. ¿Usted sabe cuántas veces hemos negado a Dios? Descendiendo. ¿Cuántas veces hemos podido ser firmes en Dios? Pero en el momento cuando estamos solos, negamos a Cristo 3 veces como lo hizo Pedro. Cuando podemos mostrar de qué estamos hechos, como estamos descendiendo, entonces vamos a normalizar Egipto y vamos a normalizar lo que Egipto me puede ofrecer. Cuando ya Dios habló de una tierra que es contraria a lo que Egipto te puede ofrecer. Escuchamos a Dios, pero en un momento de prueba mal manejado, nos desconectamos de su voz y nuestras emociones comienzan a gobernar nuestras decisiones. Cuando la voz de Dios nos dirige, aunque el trayecto sea duro, aunque veamos que el panorama es contrario, permanece. No desciendas. Porque cuando empezamos a poner la mirada en la hambruna, comenzamos a tomar rutas alternas para atentar y que pueden atentar contra nuestra vida espiritual, contra la vida de nuestra familia. Porque si somos expertos en enfocarnos en la tierra prometida y nos enfocamos en la tierra, en la bendición. ¿Usted sabe qué pasó con Abraham? Cuando él estaba en la frontera de Egipto, le dijo a Sarai: si esta gente te ve y tú eres hermosa, así me dice el pastor, tú eres hermosa. Y si ellos te ven, van a querer tomarte como mujer. Ah, pues tú di que eres mi hermana. Que era una media verdad porque era su media hermana. Pero era su esposa. Él mintió y puso en riesgo la vida de su mujer. ¿Cuántas veces mentimos y ponemos en riesgo la vida de nuestra familia, de nuestros hijos? ¿Cuántas veces comenzamos a normalizar que estamos, déjame llamar un textito a la pastora que no voy a ir hoy porque estoy enfermo? Y cuando yo pregunté, y fulana no me dijo que tenía una cita médica. Pero me dijo que estaba enferma. Eso lo he visto yo. Y empezamos a adoptar las mismas cosas del lugar donde hemos descendido. Se nos pega. ¿Qué pasó cuando Abraham descendió? Él tuvo que mentir para salvarle la vida a la mujer. Eso no es una excusa. No tenemos que mentir para salvar a nadie, porque nosotros no somos Cristo. Ya Él pagó el precio para salvarnos. ¿Por qué mentimos? Si la Biblia dice que el que mienta, que no mienta más. ¿Por qué buscamos nuestro propio beneficio siempre? ¿Por qué nos convertimos en gente egoísta? Porque estamos descendiendo. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos prestado oído a lo que no es correcto? Déjame mentir para salvar a mi mujer. ¿Cuántas veces hemos visto lo que no tenemos que ver? ¿Cuántas veces hemos hablado lo que no tenemos que hablar? ¿Cuántas veces buscamos donde no tenemos que buscar? Cuando la respuesta la tenemos en Cristo. Cuando tenemos una palabra que nos guía. Cuando tenemos una palabra que nos muestra el corazón de Cristo. Una palabra que tiene promesa para ti, para tu casa, para cada situación. Hay una promesa de Dios para tu vida. Cuando descendemos a Egipto, no solo se afecta a nuestra vida, sino de las personas que tenemos a nuestro alrededor. También por nuestra desobediencia podemos causar desastre. Esa mentira pudo haber hecho que sí tomaran a Sara como mujer. Y fíjate que Dios alertó
al egipcio. Pero no le habló a Abraham. Él mandó plagas para allí, para destruir ese plan, porque el plan era tomar a Sara. Y Dios envió una plaga y le abrisó al egipcio. Le dijo, ¿qué es esto que tú me has hecho? Dios no le habló a Abraham. Porque ese es el riesgo que corremos cuando descendemos. Podemos perder la voz de Dios. Y cuando obedecemos a media, desobedecemos completo. Porque Dios no quiere obediencia a media. Dios quiere obediencia, más no sacrificio. Y desde el saque, desde que salió, Dios le dijo, vete de tu tierra. Pero él fue cargando con Lot. Ya vemos que a pesar de que Abraham salió y se llevó a quien no debía, aún así Dios se encontró con él en el lugar de la tierra prometida. En ese lugar que Dios dijo que iba a llevar a Abraham. Perdemos la voz de Dios. Dios no le habló a Abraham, le advirtió al faraón. Eso está brutal. Nos desconectamos de lo que Dios habló. Si no, le pueden preguntar a Sansón también. Y si quieren estudiar la historia de Sansón, vayan a Jueces, al libro de Jueces, capítulo 14. Sansón fue consagrado desde antes de nacer. Y el ángel le dijo a su mamá que él iba a tener el voto nazareo, que es consagrado para lo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en el libro de Jueces, capítulo 14, dice, Sansón descendió de Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a sus padres y dijo, he visto a Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla para mí por mujer. De todas las mujeres que habían en la altura, él descendió a buscar una filistea. Y desde ahí, desde que él descendió, jamás volvió a subir, porque ahí empezó la ruina de Sansón. Porque capítulo más adelante se empató con Dalila. Y todos conocemos el fin de Sansón. Porque descendió. Pregúntele a Jonás también. Que Dios le dijo que se fuera por un lado a predicar la palabra y se fue para otro. Y después que se metió en el barco, cayó lo más profundo del barco y después terminó en la barriga un pez. Porque descendió. Porque cuando descendemos, empezamos a ver como bueno lo que desagrada a Dios. Y Sansón fue separado desde antes de nacer, consagrado para Dios. Y descendió a buscar mujer de un pueblo que era enemigo de Dios. Porque cuando quitamos la mirada de lo eterno, ponemos la mirada en lo que desagrada a Dios. Y esta es la realidad de muchos pueblos de Dios, que por no esperar en Dios en el lugar de la promesa, descendemos en Egipto y empezamos a experimentar dolor, angustia, pérdida, muerte espiritual. Porque nosotros decidimos. Tú y yo decidimos a dónde corremos en tiempos de angustia, en momentos de dificultad y en momentos donde Dios lo que quiere es probar nuestro carácter. Si descendemos a Egipto por decisión, experimentaremos la peor temporada de nuestra vida por elección y no por voluntad de Dios. Descender significa retroceder y volver a lo que antes nos gobernaba. Y tomamos una decisión con consecuencias temporales. Tomamos una decisión en algo temporal que puede tener consecuencias eternas por un mal manejo de un tiempo de dificultad. Pero que siempre hay una manera de volver a Dios. Porque yo no sé al Dios que tú le sirves, al Dios que yo le sirvo es un Dios de oportunidad. Y te tengo que predicar primero la consecuencia, porque si no te predico la consecuencia, jamás vas a salir del lugar donde estás. Nuestro Dios es un Dios que restaura.
Nuestro Dios es un Dios que cuando nosotros nos rendimos y nos volvemos a Él, Dios vuelve a redireccionar nuestra vida y a llevarnos nuevamente a donde nunca debimos haber salido. Y fíjate que para poder subir, tenemos que reconocer que estamos abajo. Porque si no reconocemos que estamos abajo, porque tenemos orgullo, porque se levanta la altivez, porque no quiero que me ayude, porque yo no quiero que la gente sepa, nos vamos a quedar en ese mismo lugar. Dios lo puede hacer, Dios es soberano, pero Dios también usa gente que te puede ayudar a salir de donde tú estás. Porque no somos islas de llaneros solitarios. Estamos llamados a estar los unos con los otros, porque el cuerpo se restaura a sí mismo. El cuerpo mismo se restaura, se sana, se ama. Y amo esta porción de la historia de Abraham, porque en el capítulo 13 del libro de Génesis dice: subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él también andaba Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas, anduvo en el camino que ya había caminado, desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, en Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Cuando la Biblia se refiere a Egipto, lo describe como descender. Mientras que cuando se refiere a la tierra de Dios, a la tierra prometida, dice subir. Esto no es cuestión de una ubicación física o de puntos cardinales. Esto lo que representa es dónde está nuestra relación con Dios, dónde está nuestra confianza y en quién hemos puesto nuestra fe. Si la ponemos descendiendo o la ponemos subiendo en Dios. Aleluya. Su regreso a Egipto, él siguió la misma ruta, pero a la inversa. Y esa ruta pasaba por el Negev. ¿Y sabe qué? El Negev era una tierra desértica. Y Abraham venía con ganado y con todo lo que traía. Y déjame decirte que esa ruta del Negev hacia donde llegó Abraham no era una ruta de media hora. Pudo haber pasado semanas, meses, y el ganado no se murió. En el desierto. Lo que quiere decir que el mismo desierto que usó para descender le proveyó lo que necesitaba para llegar al lugar de la promesa. Le proveyó el agua, le proveyó el cuidado, le proveyó lo que necesitaban para llegar a la casa de Dios, a Betel. Por eso no importa cómo se ve el panorama, en la tierra donde está, Dios va a producir. Aunque tú pienses que está en el desierto, así como pasó con Isaac, en el desierto Él va a abrir los pozos de agua, Él te va a proveer, pero permanece. No desciendas a Egipto. Pero qué bueno es que cuando nos perdemos en la vida, es bueno regresar al punto de partida, al punto de encuentro con Dios. Al punto donde escuchamos la voz antes de salir, al punto donde nos encontramos con Dios, al punto donde Dios hizo pacto conmigo, al punto donde Dios dijo a ti, a tu descendencia, al punto que dijo: te voy a bendecir, y a los que te maldijesen los maldeciré, y a los que te bendigan los bendeciré, a ti y a tu generación. Y aquí Dios comenzó cuando Abraham regresó. Él no le importó lo que la gente dijera. Él dijo: no, yo me voy otra vez a donde no debí salir. Y regresó a la casa de Dios, al lugar de Betel. Y allí volvió a invocar a Dios. Y allí volvió a adorar, porque el altar le recordaba: aquí yo me encontré contigo. Ese altar le recordaba: ahí yo me encontré y escuché la voz de Dios.
¿Cuántos altares tenemos nosotros que no nos acordamos que Dios nos habló ahí? ¿Cuántas veces hemos hecho pacto con Dios y se nos olvida? Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Porque es que sabemos lo que tenemos que hacer. Pero a veces, en buen puertorriqueño, no nos da la gana de hacerlo. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando ya Dios diseñó un plan. Y aquí en este capítulo 13, Dios comenzó a desligar a Abraham de todo lo que le dijo que no trajera, porque en este mismo capítulo se separó de Lot. No había escuchado la voz de Dios desde que salió, pero cuando se desligó de Lot y volvió a donde tenía que volver, el capítulo 13, el versículo 14 dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré de ti, de tu descendencia, que sea como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Y entonces Abraham trasladó su tienda y se fue y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar. Y usted sabe qué significa Hebrón: amistad, unión. Y ahí empezó la travesía de Abraham. Capítulos más adelante, Dios le cambia el nombre, porque el Abraham del capítulo 12 no es el mismo Abraham que subió al monte a sacrificar a su hijo. Porque para poder llegar ahí nos va a tener que sacrificar. Vamos a tener que sacrificar a Abraham para poder conquistar el Abraham. Necesitamos sacrificar al hombre emocional que se deja gobernar por las emociones para conquistar el Abraham, que sabía que cuando subió al monte a sacrificar el único hijo de la promesa, Dios le iba a proveer. Porque usted sabe que cuando él subió de Egipto, en esa subida a Egipto también se llevó a Agar. Y capítulos después vimos las consecuencias de haber subido con Agar. Porque el descender va a tener consecuencias. Y muchas veces no nos vamos a librar de ellas, tenemos que afrontarlas. Pero para poder caminar y llegar al lugar de la promesa, nos toca matar el hombre espiritual de nosotros, emocional. Las emociones son buenas, Dios las creó, pero no pueden gobernar nuestra vida ni nuestras decisiones. Nuestras emociones tienen que estar sujetas al Espíritu Santo, porque si no están sujetas al Espíritu Santo, somos gobernados por cualquier cosa que se nos pare al frente. Y cualquier viento nos mueve y cualquier cosa nos ofende. Y me voy de la iglesia, porque me voy de la iglesia. Y empezamos a echar culpa a la iglesia, a la gente, de cosas que son de nuestro interior, de asuntos que no resolvemos, de cosas que no queremos rendir. Porque en el momento que descendemos, si no abrimos nuestros ojos y despertamos, Egipto nos va a comer. Pero Abraham regresó al lugar de la promesa. Ponte de pie.